colinérgicas, ¿sí? Y han hecho drogas colinérgicas. Entonces, más o menos, se deben haber enterado de cómo es el sistema nervioso autónomo o sistema nervioso vegetativo, ¿sí? Nosotros tenemos un sistema nervioso periférico, ¿ya? Que va a depender de varias cosas, ¿sí? Tenemos uno que tiene un ganglio y otro que tiene dos ganglios, ¿ya? Que son ganglios o fibras preganglionares, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta acá, casi todo depende de la acetilcolina, ¿sí? Acá en el sistema nervioso periférico, que va a ir hacia el músculo esquelético, se produce el impulso, actúa sobre la acetilcolina y actúa sobre receptores nicotínicos, colinérgicos nicotínicos, porque tenemos dos tipos de receptores que ahora vamos a ver, ¿sí? Estos receptores nicotínicos estimulan la producción de movimiento en el músculo esquelético. Después vamos a tener el sistema simpático, que tiene dos neuronas preganglionares que son con acetilcolina, ¿sí? Básicamente, y después estas se dividen en noradrenalina, en acetilcolina y nuevamente en acetilcolina. Esto va a constituir el sistema nervioso simpático, que ya lo deben saber, ¿sí? Cuando se activa la noradrenalina va a actuar sobre receptores adrenérgicos, alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos, y esto actúa sobre los vasos sanguíneos y corazón, produciendo diferentes cosas como vasoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza cardíaca, ¿sí? Después tenemos los que actúan sobre los receptores colinérgicos muscarínicos, que van a ser las glándulas sudoríparas, esto en el sistema simpático. También vamos a tener receptores nicotínicos que actúan sobre la médula suprarrenal, y acá en la médula suprarrenal va a ser de que se libere norepinefrina, ¿sí? Y además tenemos el sistema nervioso parasimpático, que básicamente depende de acetilcolina y receptores muscarínicos, ¿ya? Que actúa sobre glándulas salivales, sobre los genitales, etc. Bien, hay que tener en cuenta dos cosas importantes. La diferencia de acción que va a dar el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Entonces, estas drogas son anticolinérgicas. Cuando nosotros damos estas drogas, van a actuar en contra del sistema nervioso parasimpático, ¿sí? ¿Qué produce el sistema nervioso parasimpático? Contrae la pupila, estimula la salivación, reduce el latido cardíaco, ¿sí? Contrae los bronquios, estimula la actividad digestiva, estimula la vesícula biliar, contrae la vejiga y relaja el recto, ¿ya? O sea, nos hace prepararnos bajo un estado de tranquilidad. ¿Qué pasa con el sistema nervioso simpático? ¿Sí? Nos prepara a la huida del sistema nervioso simpático, ¿sí? Cuando el cuerpo se siente agredido, ¿sí? Se produce una dilatación de la pupila para que nosotros podamos ver mejor a nuestro enemigo. Va a relajar los bronquios para que pueda entrar y salir más aire y pueda haber más intercambio gaseoso, ¿sí? Inhibe la salivación, acelera el impulso cardíaco, nos prepara para correr, para pelear, para salir escapando, ¿sí? Inhibe la actividad digestiva, estimula la liberación de glucosa, ¿sí? Y aumenta la secreción de adrenalina y noradrenalina por el riñón y la glándula suprarrenal. Y esto nos prepara para la huida, ¿ya? Además va a relajar la vejiga y contrae el recto, ¿ya? Existen las colinesterasas, que no las vamos a ver ahora porque ese tema se ve en prácticas,
pero es importante que tengamos algún acercamiento a esto, ¿no? Porque son temas relacionados. Entonces, ¿qué pasa con las colinesterasas? Lo que van a hacer es estimular este sistema nervioso simpático, ya la intoxicación por órganos fosforados, de las cuales hablé ya en días previos, produce una vasodilatación, actúa sobre el sistema nervioso parasimpático. Entonces, ¿qué va a producir? Una contracción pupilar. Estos pacientes vienen con una miosis marcada, ¿sí? Secreción de saliva, no solo a nivel de saliva se producen secreciones, sino a nivel pulmonar. Aumenta la cantidad de secreciones pulmonales brutalmente. Las personas que tienen intoxicación por órganos fosforados mueren por hipoxemia, porque hay tal cantidad de secreciones y tal contracción de bronquios que hiposaturan y fallecen por falla respiratoria. Ya hay aumento de la actividad digestiva, tienen diarrea, dolor abdominal, estimula la vesícula biliar, tienen contracción de la vejiga y relajación del recto, se hacen deposición cuando están muy intoxicados, y además en el cerebro producen estimulación del sistema nervioso central y producen psicosis. Ya el paciente va a estar excitado. Bien, ¿cómo se produce acá la colina y la acetilcolina? ¿Sí? Viene a partir de la colina, actúa la enzima acetilcolina transferasa o colina acetiltransferasa, mediada por la acetilcoenzima A, ¿sí? Y ahí se convierte la colina en acetilcolina. Esta se va a acumular en estos gránulos, ¿sí? Y mediante algún estímulo, puede ser por M2 también, o estímulos mediados por voltaje, que principalmente esta es la forma como se liberan los neurotransmisores mediados por voltaje por calcio, ¿sí? Se libera la acetilcolina. ¡Chum! Sale por acá la acetilcolina y produce su efecto. Hay 5 tipos de receptores muscarínicos: M1, M2, M3, M4, M5, ¿sí? Y luego esta es degradada rápidamente y se vuelve colina otra vez. Alguna parte se degrada y otra parte vuelve a meterse a la célula y a convertirse en acetilcolina, ¿sí? Ese es más o menos cómo se produce el estímulo colinérgico mediado por acetilcolina en la sinapsis neurotransmisora. Esto hay que tenerlo en cuenta porque los inhibidores de la acetilcolinesterasa, acá, para que se degrade la acetilcolina en colina, existe esta enzima, la acetilcolinesterasa, ¿ya? Y está presente todo el rato. Si nosotros inhibimos esta enzima, entonces la acetilcolina no se degrada y queda acá en este espacio, ¿sí? Actuando, estimulando, y por eso se producen todas estas cosas del sistema parasimpático, ¿sí? Bien, ya habiendo conocido esto, vamos a empezar a ver cuáles son nuestras drogas anticolinérgicas, ¿ya? Nosotros también tenemos que aprender que hay 5 receptores muscarínicos. Vamos a leer dónde están ubicados y para qué sirven, ¿ya? Hay algunos en el intestino, algunos en el cerebro, en el corazón, en el pulmón. Entonces eso lo tenemos que saber claro. Bien, nosotros vamos a dividir en alcaloides de las solanáceas y anticolinérgicos sintéticos. Y estos anticolinérgicos sintéticos van a ser compuestos terciarios o cuaternarios. Los alcaloides de la solanácea, ¿sí? ¿Qué es primero un alcaloide? Un alcaloide es una base débil, ¿ya? Es una base débil
Y las solanáceas es obtenido de manera natural de esta plantita que se llama Atropa veladona, ¿sí? Las solanáceas son una familia de plantas parecidas a la papa, al tomate, al ají, y están formadas por la combinación de ácido trópico más tropina, ¿ya? Como droga más importante tenemos a la atropina, ¿ya? Que está formado, como lo digo, por ácido trópico más tropina, ¿ya? Y esto hace que sea una base compleja. ¿Qué es importante, ya, de la atropina? Que va a bloquear a los 5 receptores muscarínicos, a todos los receptores muscarínicos. Entonces la atropina es capaz de dar todo ese subset de manifestaciones clínicas que pueda tener cualquier otra droga anticolinérgica, ¿sí? No va a diferenciar entre los tipos de receptores. Así que si por ejemplo nosotros quisiéramos dar atropina para producir una broncodilatación, también vamos a producir taquicardia. Es lo bueno y lo malo de la atropina. Digamos que es de gran espectro, pero justamente por ese gran espectro no podemos conseguir un ratito, por favor. Justamente por eso, que es de un espectro amplio, no va a diferenciar entre los efectos que pueda producir, ¿sí? Entonces va a dar todos los efectos y esos se van a convertir en muchos efectos tóxicos o efectos adversos, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos que tiene principalmente la atropina? En el ojo va a producir midriasis, ¿sí? Se va a acomodar para la visión lejana y la cercana es borrosa, va a subir la presión intraocular, hay que tener mucho cuidado en pacientes con glaucoma, ¿ya? En el tubo digestivo disminuye la secreción salival y disminuye la secreción gástrica. Es muy útil como antiespasmódico, pero como le digo, si queremos darlo como antiespasmódico, vamos a tener el problema de que también va a producirnos taquicardia, nos va a producir vasoconstricción, broncoconstricción, ¿ya? En el efecto cardiovascular tiene un efecto dual, es útil para bloqueos y produce un efecto vasomotor en tórax y cara, es decir, un enrojecimiento de la cara, con lo cual nosotros podemos determinar que puede el paciente ya estar intoxicado por atropina, ¿ya? ¿Qué pasa en el efecto del ojo? Va a producir midriasis por relajación de las fibras circulares del iris, ¿sí? Entonces el cristalino, lo que sucede, va a acomodarse para la visión lejana, pero la visión cercana va a ser borrosa, ¿ya? Va a subir la presión intraocular, como les dije, y eso es peligroso, porque va a ocurrir el canal de Schlemm, ¿sí? Está contraindicado en glaucomas, ¿ya? En el tubo digestivo va a disminuir la secreción salivar, la secreción gástrica también disminuye, no tanto como la salival, se te seca la boca, el paciente tiene la boca súper seca. En la gástrica no es tanto esto, ¿ya? Puede ser útil como antidiarreico. En adultos definitivamente no se usa ni como antiespasmódico ni como antidiarreico, pero en niños sí se puede usar como antiespasmódico y como antidiarreico, ¿ya? Se da dosis bajita, ¿ya? El efecto dual al cual nos referimos en el sistema cardiovascular es que
hay que tener mucho cuidado. La atropina se usa para aumentar la frecuencia cardíaca, principalmente. Pero esto se da solo a dosis mayores de 0,5. Cuando nosotros damos una dosis menor a 0,5, lo que podemos producir es una bradicardia refleja. ¿Y por qué es importante? Porque la atropina se usa en el tratamiento de diferentes bloqueos, ¿sí? Bloqueo es cuando el impulso nervioso del corazón va lento o no va, ¿sí? Y esto produce bradicardia, incluso puede producir paro. Y el tratamiento inicial de todas estas bradicardias sintomáticas es la atropina. Llega el paciente con bradicardia y le ponemos atropina. Pero si nosotros le ponemos menos de 0,5, es decir, si le ponemos 0,4, 0,3, 0,2, el paciente puede hacer paro por una bradicardia refleja, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado porque las ampollas vienen de 0,25, de 0,5 y de 1 miligramo. Por ejemplo, una vez en el hospital fuimos a tratar una bradicardia y le digo a la enfermera, pues realmente creo que fue mi culpa, le digo, ponle una ampolla de atropina. Y esta chica agarró y le puso una ampolla, pero de 0,25. Y se me empezó a bajar más la frecuencia cardíaca. Y le digo, ponle otra. Y le pone otra de 0,25. Y un poco más bajo, porque la atropina dura en el cuerpo más o menos 3 minutos, no dura más. Y cuando le agarro y le digo, a ver, muéstrame qué ampolla estás usando, y me muestra la de 0,25. Por suerte el paciente no me hizo paro, porque me pudo haber hecho paro. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Siempre ver de que la ampolla sea de 0,5 o más. Por ejemplo, en mi UCI, en la clínica, yo no tengo ampollas de 0,25. Solo tengo ampollas de 1 miligramo, para asegurarme. Si alguien dice pone una ampolla, sabe que solo le va a poner de 1 miligramo. ¿Ya? Entonces con eso hay que tener bastante cuidado. ¿Qué pasa a nivel ¿y por qué se produce el enrojecimiento? No les dije. El enrojecimiento de la cara, el enrojecimiento facial, de la parte alta del cuello, del tórax, ya hace que la atropina hace que se liberen histamina de los mastocitos, ya, y produce bochorno, ¿sí? A nivel bronquial produce broncodilatación, va a reducir la secreción bronquial, ¿sí? Y es importante en el tratamiento de órganos fosforados. Por ejemplo, antes se decía, o por lo menos cuando yo estudiaba, no es que se decía, sino que la gente muchas veces realmente no lee, ¿no? El propio ejemplo de todo esto de que las personas no leen o no tienen idea de lo que están haciendo es el COVID, ¿sí? Y yo pensé que era una cuestión muy peruana, pero en realidad veo que sucede en todo el mundo. Quieren darle 50.000 cosas que no funcionan, y solo porque creen, pues, y si no le hace daño será mejor. Y no es así, ¿no? Por ejemplo, el presidente agarra y nos dice demos corticoides, y a los 2 días sale el estudio de corticoides donde aumenta la mortalidad. ¿Y ahora qué va a hacer el presidente? ¿Ustedes creen que va a salir a decir no, fui mal asesorado? No va a decir nada. Y la gente cree que realmente hay que usar corticoides. Ayer me vino un paciente que tuve que intubarlo, hacerle de todo. Y la esposa, los familiares ya no pueden entrar, ¿no? Y me llama la esposa por teléfono y me dice, doctorcito, ¿ya le han puesto su corticoide y su enoxaparina? Para explicarle de que eso aumenta la mortalidad, de que el presidente es un bestia. Entonces fue muy difícil, ¿no? Al final lo entendió, pero ya se nos hizo más difícil, ¿ya? Entonces por eso siempre hay que tener una percepción de las cosas basado en la evidencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué es útil esto en la intoxicación por órganos fosforados? Porque va a reducir la secreción bronquial y va a aumentar la broncodilatación. Los órganos fosforados
producen, como les dije, mucha broncoconstricción y secreción bronquial. Por eso se mueren los pacientes, por falla respiratoria, ¿sí? Y lo mío es, cuando yo era estudiante como ustedes, me decían que cuando venía un órgano fosforado le vea las pupilas. Es más, en los hospitales había una tablita donde se veía las pupilas, para marcar las pupilas y la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y tú tenías que dar atropina a ese paciente hasta que las pupilas estén dilatadas o aumente la frecuencia cardíaca. Si ustedes leen cualquier revisión, van a darse cuenta de que eso no existe, eso no es real. Un paciente no se maneja viéndole las pupilas o la frecuencia cardíaca. Un paciente intoxicado por órganos fosforados, se maneja viendo la secreción bronquial y el broncoespasmo. Así que hay que auscultarlo a cada rato y estar con un saturómetro viéndole la saturación todo el tiempo. Por eso antes se morían tantos, ¿no? Ya tenían las pupilas dilatadas, la frecuencia cardíaca rápida, listo, paraban la mano. Pero el paciente seguía saturando 80, 85. A los 10 minutos iban a ver al paciente y estaba muerto. ¿Ya? Entonces mucho cuidado. Lo más importante acá es esto, la broncodilatación y la disminución de la secreción bronquial. ¿Ya? En la laringe evita que la laringe se contraiga y se produzca un laringoespasmo. ¿Ya? Este laringoespasmo sobre todo se da en una contracción de las cuerdas vocales. Y esto se evita con la atropina. Por eso los anestesiólogos, incluso nosotros los intensivistas o algunos emergenciólogos, cuando van a intubar a cierto tipo de pacientes, les metemos un cachito de atropina a esa zona, les instilamos. Ya cuando yo hago una traqueostomía, agarro y le pongo un poco de atropina a la zona para que no me haga laringoespasmo. ¿Ya? A nivel urinario produce relajación de uréteres. Hay que tener cuidado en los pacientes prostáticos. ¿Ya? A nivel de secreciones exocrinas produce disminución de la producción de saliva y de sudor. Entonces, estos pacientes se secan. Muchas veces te dicen, ya lo ha secado el paciente, al que viene intoxicado por órganos fosforados, refiriéndose a eso, a que las secreciones bronquiales estén secas y que la secreción salival esté seca. ¿Ya? En el sistema nervioso central, como los receptores muscarínicos también están en el sistema nervioso central, ¿sí? Pueden producir excitación psicomotriz, sobre todo a dosis altas. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado. La atropina se puede dar por vía oral, se puede dar por vía endovenosa y se puede dar por vía intramuscular. No se da por vía oral, no existe una solución por vía oral, porque como ya hemos visto las partes del metabolismo, ¿no es cierto? La atropina en sangre, una vez que llega al plasma, dura 3 minutos. Entonces no vale la pena darla por vía oral, porque una vez que ya se absorbió, probablemente ya haya dejado de funcionar. ¿Sí? Pero sí se da por vía intramuscular o vía endovenosa. Se metaboliza el 50% y el otro 50% se elimina por el riñón. Cuando las dosis son concentradas, es decir, la hemos pasado en infusión, para este caso de intoxicaciones por órganos fosforados o carbamatos, entonces damos dosis en infusión y dosis largas, el efecto puede durar hasta 4 o 6 horas. Y esa psicosis, ese enrojecimiento facial, pueden durar de 4 a 6 horas. Así que hay que tener cuidado. Tenemos efectos adversos y tenemos adversos colaterales y tenemos efectos tóxicos. ¿Sí? Tenemos efectos adversos colaterales y tenemos efectos tóxicos. ¿Sí? Estos efectos tóxicos van a ser los mismos que los farmacológicos. ¿Ya?
y se da por dosis altas, solo que intensificado, o sea, va a haber mucha sequedad de boca, cero sudoración. Nosotros perdemos calor por la sudoración, ¿no es cierto? Y si no sudamos, no perdemos calor. Por eso cuando tenemos fiebre, sudamos, para perder ese calor y bajar la temperatura, ¿no? Entonces, por ende, puede producir hipertermia, ¿ya? Puede producir dificultad para miccionar en pacientes prostáticos, puede producir excitación psicomotriz, ¿sí? Puede producir taquicardias severas, y en un paciente que tiene antecedentes de infarto, de coronariopatía, esta taquicardia puede desencadenar un infarto, ¿ya? Y los efectos adversos colaterales son aquellos efectos adversos que se dan a la dosis usual. Los tóxicos es cuando la dosis es más alta del usual. Los colaterales son aquellos que se dan a la dosis usual, ¿sí? Como ya les dije, yo quiero darlo para disminuir el peristaltismo intestinal y además me va a producir taquicardia. O quiero darlo como antiespasmódico en una crisis de litiasis renal intensa y me da taquicardia, o sequedad de boca, o mareos, o signos psicomotores, ¿ya? Bien, ¿en qué indicamos la atropina? Bueno, la vamos a indicar en cólicos intestinales, diarrea, en medicación preanestésica, sobre todo en indicación en intoxicación por órganos fosforados, ¿ya? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Glaucoma, como ya les dije, ¿sí? Y en hiperplasia de próstata, porque puede disminuir o puede cerrar esa próstata y el paciente tener mucho dolor al orinar. Bien. Luego vamos a tener otra que es la escopolamina, que es formada por el ácido trópico más escopina. Su uso principal es para la cinetosis y el espasmo abdominal. ¿Alguien sabe qué es la cinetosis? ¿Me podría decir? Bien, la cinetosis es esa sensación que nosotros tenemos de mareos, náuseas, cuando vamos en algún vehículo y nos mareamos, ¿sí? Por ejemplo, la gente que va en barco, mucha gente que sube a un avión, mucha gente que va en un auto, en la parte de atrás, sobre todo manejando el doctor Barrio Nuevo, se va a marear, ¿ya? Entonces, eso es la cinetosis. Hay gente que solo con ir en auto de noche ya se marea, ¿sí? Eso es cinetosis y podemos dar escopolamina para tratar esa cinetosis, ¿ya? En el cólico abdominal es usada frecuentemente la escopolamina, ¿ya? Que ha ido bajando poco a poco su uso, pero todavía se usa y se da mezclado con algún analgésico, sobre todo para aquel cólico abdominal que se da en niños o aquel cólico abdominal que se da de forma intensa, ¿ya? En diarreas, etc. Luego vamos a tener los anticolinérgicos sintéticos, ¿sí? Y estos, como dijimos, se iban a dividir en compuestos terciarios y en compuestos cuaternarios, ¿ya? Los terciarios son aquellos que tienen un nitrógeno con valencia 3 y no están ionizados, ¿ya? Los cuaternarios tienen un nitrógeno en la valencia 4, ¿sí? Y como normalmente el nitrógeno tiene valencia 1,3,5, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de química? Bien, entonces generalmente no tiene una valencia 4, entonces se tiene que cargar eléctricamente perdiendo un electrón, ¿sí? Entonces es mucho más ionizado y es ionizado positivamente porque pierde un electrón, ¿ya? El hecho de que estén ionizados hace que se limite su absorción digestiva, ¿ya? Y no pasa la barrera hematoencefálica.
la atropina sí pasaba la barrera hematoencefálica, entonces llegaba al cerebro. Estos cuaternarios no pasan la barrera hematoencefálica, ¿ya? Acá tenemos al flavoxato, oxibutina, tropicanina, biperideno, triexifenidilo. Algunos se usan como antiparkinsonianos y otros se usan como antiespasmódicos, ¿ya? Y otros se usan para dilatar la pupila. Por ejemplo, el flavoxato y la oxibutinina se usan como antiespasmódicos, ¿ya? La tropicanina se usa como dilatador de la pupila, y con eso nos echan una gotita y se puede evaluar el fondo de ojo, ¿ya? Porque dilata la pupila y se evalúa el fondo de ojo. Dura poquito tiempo. Y el biperideno y el triexifenidilo pasan la barrera hematoencefálica, y estos dos se usan para el tratamiento de Parkinson. Al no estar ionizados, además son liposolubles, entonces pasan bien por el tubo digestivo y pasan la barrera hematoencefálica, ¿ya? Justamente por eso, los terciarios. Los cuaternarios ya dijimos que tienen que perder un electrón y están ionizados, ¿ya? Y por eso se cargan positivamente. Entonces, estos no pasan la barrera hematoencefálica, ¿ya? Y tienen poca absorción digestiva, hay que darlos a más dosis. Sin embargo, sí tienen absorción digestiva, ¿ya? Y además llegan al pulmón por vía inhalatoria. Entonces vamos a tener antiespasmódicos cuaternarios y broncodilatadores cuaternarios. Los antiespasmódicos cuaternarios vamos a tener el metilbromuro de hematropina, la iosina, la rosiverina, el bromuro de otiloño. Muchas de estas vienen mezcladas con un analgésico para evitar de que, para mejorar el dolor en estos pacientes, ¿no? Vienen unos cólicos brutales, y muchos de estos pacientes que vienen con cólicos renales, que es casi como un parto, parece una piedra, ¿sí? Es un dolor impresionante. Al mezclarse con un analgésico, calman más el dolor. Y los otros, los broncodilatadores, que son anticolinérgicos, el tiotropio y el bromuro hipatropio, ¿sí?, se usan para el tratamiento de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, del EPOC, ¿ya? Son importantes porque mantienen el bronquio dilatado, ¿ya? Y esto nos sirve muchísimo en el EPOC. ¿Qué acciones farmacológicas? Igual que la atropina, pero menos intensidad. Tener en cuenta que los cuaternarios no pasan la barrera hematoencefálica, así que no van a producir psicosis, no van a producir tampoco liberación de histamina como la atropina, y no van a producir enrojecimiento facial ni enrojecimiento de la parte superior del tórax. La sequedad de boca va a ser menos intensa, tiene un poco más de efecto en la secreción gástrica, son mejores antiespasmódicos que la atropina, y mucho mejor efecto broncodilatador. La atropina además para los cilios, ¿sí? Paraliza los cilios, lo que no hace el bromuro de hipatropio ni el tiotropio. Nosotros, ante una infección de la vía respiratoria alta, tenemos tres mecanismos principales de defensa. Uno es la tos, ¿no es cierto? Otro es el reflejo nauseoso, y otro más chiquito pero más importante es el movimiento de los cilios. Pacientes que tienen imposibilidad de mover los cilios, como en la fibrosis quística, en el síndrome de Cartagener, hay un aumento de las infecciones respiratorias, tanto así de que a los 30, 35 años estos pacientes mueren por tener una insuficiencia respiratoria ya crónica y por infecciones con neumonías multidrogoresistentes, porque ya han tenido tantas neumonías que se hacen resistentes, ¿sí? Entonces, lo bueno del bromuro hipatropio y tiotropio es que se usan para EPOC y reducen la mortalidad del EPOC, ¿sí? Que hay pocas cosas que la reducen. Este reduce la mortalidad del EPOC. ¿Se puede usar en asma? Sí, solo se puede usar en asma descompensado. En el asma que está compensado no debe usarse ninguna droga anticolinérgica.
solo en el asma descompensado, ¿ya? ¿Qué otra cosa importante? La iosina, ¿sí? Se usa como antiespasmódico, pero es una droga que produce mucha alergia. Tanto así, para contarles mi experiencia, que para eso estoy yo acá, porque todo lo demás lo pueden leer, yo he tenido más shock anafilácticos por iosina que por penicilina. Más efectos adversos por iosina que por penicilina, tanto así que yo ya no receto iosina hace como 6 años. He tenido shock, he tenido taquicardias, arritmias, he tenido una muerte súbita. Muerte súbita es cuando hace paro bruscamente, que pudo salir del paro el paciente, era un chiquito de 13 años. Se le puso la iosina y ¡proc! Paró, así, al toque, ¿ya? Entonces yo le tengo miedo a la iosina, no la uso, para nada, ¿ya? Todos los demás, la rosiverina, el bromuro de otilonio, todos esos sí los uso, me va bien, ¿ya? Y el bromuro hipatropio y el tiotropio, pues mucho mejor, ¿ya? Se dan por vía oral, se dan por vía intramuscular, se dan por vía endovenosa y se dan por vía inhalatoria, sobre todo los respiratorios, ¿no? Que son el tiotropio y el hipatropio. Se prefieren los cuaternarios porque no pasan la barrera hematoencefálica, ¿sí? Tienen un metabolismo más hepático en general. ¿Cuáles son las principales indicaciones? El cólico intestinal, el tratamiento del EPOC, cólico renal, cistitis, para evaluar fondo de ojo, ¿ya? Para la cinetosis se usan bastante, ¿sí? El metabolismo no solo es hepático, sino que duran en general de 6 a 8 horas, ¿ya? No paralizan los cilios como lo puede hacer la atropina, ¿sí? Entonces esas sí son cosas importantes. Las contraindicaciones: glaucoma de ángulo cerrado, hiperplasia de próstata, igual que la atropina, y nada más. Así que bueno, en las drogas anticolinérgicas vamos a tener, haciendo un resumen, las que naturales y las sintéticas. Las naturales, básicamente la atropina, que actúa sobre los 5 receptores M1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Nos va a dar efectos de vasodilatación, de midriasis, perdón, de taquicardia, de sequedad de boca, etcétera, ¿ya? Y paraliza los cilios pulmonares, entonces no se debe usar para el espasmo, ¿ya? Los compuestos cuaternarios y los compuestos terciarios tienen más efectos terapéuticos, ¿ya? En el mundo se usan todas, es una opinión particular el no usar iosina, ¿sí? Pero es particular, ustedes la pueden usar y hacer su propia experiencia. La mía es mala, así que no la uso. Las mejores drogas para el tratamiento del EPOC hasta hoy día son el bromuro de hipatropio y el tiotropio. El bromuro de hipatropio dura de 4 a 6 horas y el tiotropio dura 24 horas. Ese es el beneficio. Se da una vez al día, ¿sí? El tiotropio reduce más la mortalidad que el bromuro de hipatropio. El tiotropio se usa para el tratamiento crónico y el hipatropio para el tratamiento de las exacerbaciones del EPOC. Bien, chicos, espero que todo esté bien, espero que les vaya bien en su examen. En un rato más voy a tratar de subir algunas cosas, y si no puedo se las mando a su delegado para que él me las suba, ¿sí? Van a hacer algunas revisiones en Word, y el jueves es su examen, así que espero que les vaya bien, ¿ya? Un saludo. ¿Alguna pregunta? ¿O todo claro? Todo claro, doctor. Bien, listo. Un abrazo, cuídense. Feliz domingo. Saludos, doctor. Cuídese.